Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... Es tiempo, a propósito de todo lo que se está hablando de la pandemia, de las nuevas cepas, de las respuestas que se dan desde los sectores de poder a estas nuevas situaciones. Creo que es bueno, es oportuno reflexionar sobre las tendencias en desarrollo provocadas por la clase dominante gobernante en medio de la crisis crónica, múltiple, profunda del sistema capitalista mundial y del impacto que sobre ella ha tenido la pandemia COVID-19, agravando la crisis sanitaria y la crisis económico-social, o la vertiente económico-social de la crisis. Es ley que el capitalismo siempre procura volcar el impacto de su crisis sobre los pueblos. Eso ha sido así históricamente. Y esta situación no es una excepción, sino que se expresa incluso con mucho más crudeza. Todos los esfuerzos de las élites del capital imperialista occidental y de sus socios aquí en los países dependientes están centrados en salvarse ellas, las élites, y hundiendo a los pueblos, podemos decir. Pero al mismo tiempo remodelando las hegemonías al interior de la clase capitalista internacional y también local, y tratando de contener el declive del sistema imperialista occidental a nivel global. Los gobiernos y estados bajo control de esas fuerzas, con el manejo a su favor de la crisis sanitaria en el contexto de la actual depresión económica, han logrado no solo volcar los efectos de la crisis agravada sobre su propia población trabajadora y sobre todos los sectores excluidos, discriminados, oprimidos, sino que además ha provocado un mayor, enorme empobrecimiento de los pueblos oprimidos del mundo, subordinado a los grandes centros imperialistas, a las grandes potencias. La manipulación de la pandemia, porque hay que hablar así, como si se tratara de un drástico ajuste de corte fondo monetarista y la persistente autoprotección de las cúpulas de las sociedades capitalistas, le han abierto nuevas modalidades de acumulación, de expansión y concentración de capitales a un conjunto empresarial tecnológicamente más puntero en el seno de las élites. Es decir, aquellos que se están expandiendo a base de la tecnología de punta, podemos decir. Con esos fines, a pesar de toda la vulnerabilidad creada durante el despliegue de medio siglo de neoliberalismo, esas élites capitalistas han endurecido ese modelo, un modelo integral de dominación, acelerando los procesos de privatización y gangsterización de los estados, gobiernos, partidos, apropiándose de las áreas sociales, de los patrimonios públicos y de las riquezas naturales. Es decir, en esta oportunidad la voracidad se ha desplegado con mucho mayor fuerza.
Eso se traduce en más endeudamiento, lo estamos viviendo en la República Dominicana. Mayores déficits fiscales, más inflación, mayor empobrecimiento social de los sectores de la base de la pirámide social, es decir, de los de abajo, las de abajo, y sectores intermedios que han sido muy afectados. Todo ese espectro de la llamada MIPYME, pequeña, mediana y microempresa. Un menor crecimiento económico, porque las cifras que están dando, que aparecen muy altas comparándola con el año anterior, donde se inicia la depresión. Quiebra en gran escala de muchas empresas, no la más poderosa. Remodelación de las hegemonías capitalistas a favor de consorcios, esto es importante, monopolios, oligopolios, con mayores posibilidades de expansión en el mercado de esta crisis combinada. Y señalo lo siguiente, ya con más precisión. ¿Quiénes se han beneficiado en alto grado? Las grandes industrias y negocios de salud, relacionadas con la salud, y las empresas conexas. El sector financiero, que no ha sido impactado por esta modalidad de crisis, dispone de todos sus fondos y ha sido favorecido por el nuevo boom de los procesos de endeudamiento externo, endeudamiento interno de la sociedad, de los gobiernos con la banca privada. Se han favorecido también las industrias y negocios informáticos en alto grado relacionadas con la teleeducación, plataformas de comunicación y de eventos, teletrabajo, seguridad, control de sociedades, fabricación de armas y equipos militares. En consecuencia, los complejos militares, industriales, financieros, en el contexto de la agudización de la competencia militar con las potencias emergentes, especialmente con Rusia y con China y con Irán, y el crecimiento de la insumisión popular en todos los continentes, ese complejo se está expandiendo y ellos tratan de fortalecerlo, el componente represivo, el componente de la guerra, de la conquista. Las corporaciones mineras, en consecuencia, llamadas a acelerar los procesos de extracción de minerales que son vitales, imprescindibles para los sectores económicos en expansión, porque no puede haber expansión de la industria informática, de la industria militar, sin esos minerales. Todo está basado en eso, en las tierras raras, en el litio, en el oro, en el titanio, en fin. Las empresas de servicio a domicilio y a centros de trabajo y de estudio, y las compañías de venta a distancia de alimentos y de todo tipo de mercancías han crecido, han acumulado enormes ganancias, pero eso no es todo. Hay algo peor. Y con esto voy a concluir este aspecto del tema. Seguiremos tratando otras vertientes. Bueno, es que la manipulación de la vacunación, el control de las pruebas y de los equipos médicos a cargo de las farmacorporaciones y de los cárteles de la salud, siempre actuando en favor y a beneficio de las grandes potencias occidentales y de sus propios negocios, le han posibilitado a esas fuerzas dominantes trasladar, oiga qué cruel esto, a la periferia empobrecida del mundo, a los países más empobrecidos y a su propia población altamente vulnerable, sobreexplotada, los mayores estragos en materia de salud colectiva y en la economía producidos por los continuos rebrotes y oleadas de la COVID-19 y sus nuevas cepas. Esa conducta, junto a todo el tema de darle preeminencia a las aperturas económicas, facilita los rebrotes, mantiene ese proceso perverso y bueno, y ahora estamos frente a esa situación. Ya en República Dominicana se está planteando
y pienso que puede ser a destiempo, porque estamos en medio de un rebrote con nueva cepa que complica el problema de la vacunación. Se está hablando de casi apertura total progresiva. Pero dejémoslo por aquí ahora, por ahí ahora, y pausamos. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer